Las guillerías, estribaciones del Pirineo sobre el suelo catalán, selvas, bosques donde parece que nunca se posó la planta del hombre. Este es el lugar escogido por el padrí de Sau para guarida de su banda de narcos. Los hombres que le siguen son rudos montañeses que, entregados a sus instintos de fiera, no saben poner freno a sus pasiones. A la luz del día, despreciando la muerte, irrumpen en las aldeas cercanas a los espesos bosques de las guillerías, asolando cuanto encuentren a su paso. De este modo realizan las más terribles venganzas, ejecutando con su puñal lo que ellos llaman justicia. Cada día la lucha es más violenta en todo el Principado, señor Duque de Olivares. Los narros no cesan en sus venganzas y fechorías. ¿Y esos son los problemas que tiene el Principado? El señor gobernador de Barcelona se asusta por bien poca cosa. ¿Cuántos partidarios forman ese bando? Más de 30, señor Duque. ¿Y 30 hombres le preocupan al señor gobernador? Si fueran 30 hombres vulgares, haría ya mucho tiempo que los habría colgado en la plaza del Duy para escarmiento de todos. ¿Y por qué no lo hace? Porque el pueblo les ayuda y los nobles descontentos de vuestra política también. ¿Y qué hacen pues los cadellos? Llevan sus continuas protestas al gobernador y siguen entregados a su vida de diversiones y de lujo. Bien hecho. No merece la pena preocuparse por tan poca cosa. He de confesaros que tan preocupado me dejáis a mí con esas noticias que pienso ir ahora mismo para tranquilizarme al corral de la Pacheca. Estrenan una comedia de Lope. ¿Queréis venir? Perdonad, señor Duque, debo partir hoy mismo. El gobernador espera con impaciencia las órdenes de vuestra señoría. Está bien. Decidle que mande a las guillerías 2 tercios de soldados. El señor gobernador teme que el bando de los narros llegue a alcanzar de nuevo la fuerza que en los tiempos detesta de ser. Para que fuera así, tendrían que encontrar una cabeza que ahora no tienen. ¿Y si la encontrasen? Si la encontrasen, el conde duque de Olivares la haría rodar en el cadalso. Para que la paz vuelva al Principado, bastará con este bando que el gobernador hará leer
a toque de trompeta en todas las calles de Barcelona. Nobles y plebeyos de la ciudad de Barcelona, por orden de su majestad nuestro rey y señor, queda castigado el uso de pedreñales, pistoletes y puñales con la pena de galeras o muerte. Y para que llegue a noticia de todos, la presente orden es publicada por mí, Pedro Íñigo, pregonero real. He cumplido mi promesa. El barón de Reniu ha muerto. Aquí os devuelvo el puñal de los narros. no tiene sangre. No quiero que nuestro puñal se confunda con el puñal de los asesinos. Con la horca nos castigan a nosotros. Yo he sido un juez para don Antonio de Reniu y le he ahorcado. Hiciste mal, Fadrí. La justicia de los narros debe hacerse siempre con este puñal. La justicia de los narros, sí. La que yo juré hacer en los 3 hombres que me arrojaron a las guillerías será tan cruel como crueles fueron ellos conmigo. Hoy la cumplí en el barón de Reniu. Dentro de unos días morirá el segundo. ¿Y quién es ese hombre? Nuestro mayor enemigo. El que nos persigue por las montañas como si fuéramos jabalíes. Don Carlos de Torrellas. ¿Y cómo podremos llegar hasta él? Su casa es una fortaleza que defienden los soldados del gobernador. Esta noche vendrá aquí uno de sus criados que podrá abrirnos las puertas del palacio. ¿Estáis dispuestos a seguirme? Ya sabes que te nombramos capitán de los narros. Todos te seguiremos. Está bien. Mientras llegue ese hombre, quiero discutir con vosotros lo que tengo pensado. Dios os guarde, señor. ¿En qué puedo serviros? ¿Tenéis alguna habitación disponible para pasar la noche? La tengo. Y si no la tuviera, mandaría desalojar la mejor de mi casa. Gracias. ¿Venís de muy lejos? En 4 días no he dado descanso a mi caballo. Llevadle a la cuadra y dadle el mejor pienso que tengáis. Bien, señor. Miguel, conduce a este caballero al número 1. Luego subiré por si necesitáis algún servicio. Hacedlo con un jarro de vino del mejor que haya en vuestra casa. Y tranquilo, tengo uno que se sirvió en la mesa del segundo de los Felipe. Oíd. ¿Me llamabais, señor? Sí. Vendrá preguntando por mí alguien a quien he citado aquí esta noche. No dejéis de atenderle debidamente. Callad. No os preocupéis, señor. Podéis estar tranquilos. Y sobre todo, cuidaos de hacer acompañar sin pérdida de tiempo a mi habitación a quien quiera que se presente. Descuidad, señor, pero decidme, ¿por quién preguntarán? Por don Alonso de Chávez. Seréis servido, señor. Seréis servido. Gracias. Por aquí, señor. ¿Dónde he oído yo esa voz? Ya decía yo que no me era desconocida esa cara. Ahora ya no me cabe duda. El viajero es... Don Juan de Serrallonga. Claro, reconocería su voz entre mil. ¿Y qué puede traer a don Juan a Barcelona? Cualquier cosa, la política, el amor. Es peligroso. El virrey ha puesto precio a su cabeza. Serrallonga no se asusta por nada. Escúchame, Tallaferro. Creo que un hombre como ese es el que nosotros necesitamos para jefe. ¿Quién llama? Un caballero pregunta por don Alonso de Chávez. Hacedle pasar. Juan, padre. ¿Cómo habéis cambiado? Son los años. No, no son los años. Debe haber algo más. Dime, ¿qué ha sucedido durante este tiempo? ¿Cómo van las cosas en el castillo? El castillo. Solo nos queda la casa de Caroz. Los Cadeix me lo arrebataron. No digas más. Cobardes. Al no tenerme a mí, has sufrido tú las represalias. Pero no temas. Ya me tienes de nuevo a tu lado. Qué imprudencia, hijo mío. Debiste quedarte en Francia hasta que el virrey concediese tu indulto. No pude esperar más. ¿Puedo conocer la razón que te impulsó a cometer esa locura? Padre, perdóname. 3 años fuera de España es mucho tiempo. Me impulsó la añoranza. Y sobre todo el deseo de abrazarte. El tiempo y la distancia nos hacen comprender a veces lo que representa estar alejado de la patria.
y de los verdaderos afectos. Comprendo, pero no existirá otra causa que justifique un viaje tan precipitado y peligroso. Pesa sobre ti una sentencia de muerte. Si maté a don Félix fue para defender la causa de los narros. Ahora todo ha cambiado, Juan. ¿Sabes quién es el jefe de los Cadells? Su primo Carlos de Torrellas. ¿Carlos de Torrellas, jefe de los Cadells? Sí. La causa de los narros está perdida. Y solo la defiende un puñado de desesperados que se refugian en las guillerías y que no cometen más que robos y asesinatos. ¿Estás bien seguro? ¿Y quién manda esa partida? El Fadrí de Sau. Imposible, Jaime no puede ser un asesino. Tu compañero de la infancia ya no es el mismo que conociste. Su conducta ha acabado de perder una causa noble y justa. En nuestras manos está el salvarle si aún hay tiempo. Lo hay, Juan. Los Cadells empiezan a estar descontentos de la política del conde duque. Ha llegado el momento de unir las dos partidas y formar una causa común. No puede ser, padre. Cadells y narros no pueden luchar juntos, y menos aún que los Torrellas y los Serrallonga puedan unirse. Y sin embargo, la única solución es esa unión de que hablamos. No comprendo. ¿Qué quieres decir? Torrellas es hoy el hombre de más prestigio entre los Cadells y tiene una hermana. Yo podría pedirle en matrimonio para ti y con esto conseguir la paz en el Principado. Padre, te quiero y respeto y no dudaría en dar 1000 veces mi vida por obedecerte. Haría por ti cualquier sacrificio, pero lo que me pides no puede ser. Existe un motivo muy poderoso que hace imposibles tus propósitos. ¿Tienes confianza en el posadero? Naturalmente, ¿por qué? Porque acabo de verle acompañado de una mujer que... Vamos. ¿Y quién es esa mujer? La conocí en Marsella. Yo no podía darle mi verdadero nombre y no quise tampoco conocer el suyo. Solo sé que es española, que la quiero y que me corresponde. Mañana la veré en una fiesta a la veneciana que se celebra precisamente en casa de Torrellas. Pero tú no intentarás ir a esa fiesta. He dado mi palabra y debo ir. Pero no temas, sabré pasar desapercibido. Vuelve tranquilo a tu casa de Caroz. Iré a verte allí antes de partir para Francia. Vuestros invitados bailan muy bien, amigo Torrellas. Parece que lo tuvieran ensayado. No se extrañe, Guevara. En Barcelona se siente gran admiración por estas danzas. Que en vuestra casa resultan más lucidas que en la propia Venecia. En verdad que es una maravillosa fiesta, señora. Y vos más maravillosa aún. Hablaba de vuestra belleza. Gracias, caballero. ¿Por qué no me llamáis por mi nombre? Estamos prometidos. Es verdad, don Luis. Mi hermano me lo comunicó cuando llegué. ¿Os he molestado tal vez? Oh, no, pero excusadme un momento. Volveré pronto. ¿Habéis visto los jardines iluminados? Os propongo un paseo hasta el estadio. Aceptado. Así podré dar unas órdenes a mis hombres para que estén prevenidos. ¿Cómo, capitán? ¿Habéis traído soldados a la fiesta? Sí, esperan fuera de la finca para no alarmar a los ¿Y invitados. a qué se deben tales precauciones? Al parecer, mi tío el virrey ha tenido noticias de que la partida del Fadrí de Sau anda por Barcelona. A vuestro tío le concede demasiada importancia a esos bandoleros, don Luis. Naturalmente. Fácilmente le habéis reconocido, no os equivocáis. El corazón no se equivoca nunca. Acércate y dile que le espero en el jardín junto a la gruta. ¿Cuándo? Ve deprisa, ha debido reconocerme porque se dirige hacia aquí. ¿Conoces a aquel caballero? Se ha hecho anunciar como don Alonso de Chávez. ¿Estás seguro? Sí. Es preciso que retrasemos el golpe hasta que haya hablado con él. ¿Estás con nosotros, suceda lo que suceda? Yo estoy siempre con quien me paga. Está bien. ¿Preguntáis por el jardín, caballero? A la izquierda. Gracias.
Un momento, aguardad. ¿A quién buscáis, don Alonso? No comprendo esta broma, caballero. Disculpad, hoy es día de mascarada. Dejadme solo. ¿No queréis que os adivine el futuro? No. ¿Esperáis a una dama? Si sois adivino, ¿para qué os he de contestar? No lo soy. La casualidad ha hecho que me tomaran por tal. Pero habéis pronunciado mi nombre. El supuesto. El verdadero habría sido una temeridad mencionarlo. Jaime. Sí. Vamos. ¿Qué haces aquí? Mal sitio este para los dos, ¿no es cierto? Me han dicho que te has hecho bandolero. Fueron crueles conmigo, pero yo lo seré más. Hoy he venido a esta casa con los míos para acabar de una vez con el odioso jefe de los Cadels y todos sus partidarios. ¿Y te atreverás a hacerlo? Sí, mis hombres están apostados en el pasadizo y una señal mía caerán sobre los invitados de esta fiesta. ¿Queréis ser de los nuestros? Sois el hombre que necesitamos. Sigue si quieres tu lucha de venganza. Pero no pretenderás que pueda unirme a unos bandoleros. Combatimos con las mismas armas que ellos usaron contra mí. Es posible. Pero rechazo vuestros medios hasta tal punto que estoy dispuesto a evitar que la sangre corra en esta casa. Si conocéis otros medios de lucha, ¿por qué no nos dirigís? Estamos dispuestos a aceptaros como nuestro capitán. Bien, acepto por esta noche. Y mi primera orden es que abandonéis inmediatamente la casa. Está bien, capitán. ¿Qué tenéis? ¿Estáis temblando? No sé, tengo miedo. Al cruzar el puente me ha parecido que un enmascarado seguía mis pasos. No te vais. Tenía tantas ganas de veros. Desde que os fuisteis de Francia solo he pensado en vos y en vuestro cariño. Os prometí venir y aquí estoy. Quisiera deciros con calma todo lo que mi corazón siente y guarda para vos. Sin embargo, ¿Qué queréis decirme? ¿Han cambiado acaso vuestros sentimientos hacia mí? mi corazón os pertenece por entero. Yo no puedo querer a otro hombre. Entonces, Han hecho que vuelva a Barcelona porque quieren obligarme a que me case. ¿y quién puede obligaros a ello? Quien tiene todos los derechos. Su hermano Carlos de Torrellas me la ha concedido en matrimonio. Creo que os daréis por satisfecho. Mal guardáis el honor de vuestra casa, señora, buscando el misterio en la oscuridad de estos jardines para... Retirad inmediatamente esas palabras o... Podéis sacar vuestra espada, pero antes quitaos el antifaz. Quiero saber con quién me bato. Es preferible que lo ignoréis. Entonces me veré obligado a arrancaros esa ¡Quieto! máscara. Os lo diré. Soy... Serrallón. Defendeos. Y vos. Tomad vuestra espada. Es preciso acabar. Tengo tanta prisa como vos. Venid. No he podido evitarlo. Ahora ya sabéis quién soy. Y vos también, ¿cuál es mi familia? Salvaos. Si a pesar de todo me queréis. Sí, pero... Se acerca gente. Pronto, huid. No mire solo, venid conmigo. Nos refugiaremos en casa de mi padre y desde allí huiremos a Francia. Sí. ¡Vamos! ¿Qué ocurre, caballeros? Mirad. Le han asesinado. Perdonad que opine lo contrario. La espada estaba clavada en el pecho de don Luis. ¿Conocéis ese escudo? Es el escudo de Serrallonga. Capitán, mandad a vuestros hombres que registren los jardines, que hagan batidas por los caminos. Quiero encontrar a Serrallonga vivo o muerto esta misma noche. Vamos, Guevara. Llevad el cadáver a la capilla.
Hola, Torrellas. ¿Qué significa esto? ¿Quién sois? Un mago, ya te lo dije antes. No quiero adivinar tu porvenir. Pero ahora te interesará saber lo que acaba de sucederle a doña Juana. ¿Qué le ha ocurrido a mi hermana? Ha huido con Serrallonga. ¿Cómo? ¿Qué dices? Quieto. Sería peor. Si esta noche continúas con vida, se lo debes a tu mayor enemigo. Y ahora quédate un momento aquí, mientras continúa la fiesta en tu palacio. El destino lo ha querido. Sí, el destino. De niña me dijeron que en mi mano no podía leerse la línea del destino. Y ahora al tocar esta profunda raya de la tuya, siento que encierra el de los dos. Yo acepto desde este momento esa responsabilidad. Y te prometo hacer todo lo posible para merecer tu cariño. Sí, Juan. Pero ¿qué pensará tu padre? ¿Cómo me recibirá? No temas. Sin saber que nos queríamos, él soñaba esta unión. A mi llegada fue lo primero que me propuso. Con la muerte de Montblanc todo cambia. Mi hermano no nos perdonará nunca. Y él lo sabe. Mi padre sabrá comprenderlo. Estoy seguro. Ya presentía yo que algo grave ocurriría, Juan. Que Dios os perdone, hijos míos. Yo no puedo hacer otra cosa que bendecir esta unión y esperar que vuestros propósitos tengan el fin que deseáis. Gracias, padre. Ahora que ya me considero vuestra hija, puedo deciros que tengáis confianza en mí. El cariño que siento por Juan es tan grande que a mi lado estoy segura que será completamente feliz. Por eso quisiera suplicaros que nos acompañéis. ¿A dónde pensáis ir? Regresamos a Francia. Quiero que vengas con nosotros. No, yo no puedo acompañaros. Me encuentro viejo. Mi vida entera está enterrada en esta casa. En nuestro panteón yacen los que convivieron conmigo en ella. Y cada día siento con más fuerza que me están esperando. Comprende, sin embargo, que yo no puedo abandonarte a merced del odio de nuestros enemigos. No te preocupes por mí. Piensa en Juana. Nuestro deber es protegeros. En estos momentos el odio de mi hermano ha de ser mayor aún. Y por eso deseo que estemos juntos y a salvo. Gracias, hija. Pero comprended que no podéis permanecer ni un minuto más en España sin peligro de vuestras vidas. Si insistes en no acompañarnos, sé el sitio donde refugiarme. ¿Dónde, Juan? En las Guillerías. Desde allí podré protegerte y hacer que te devuelvan todo cuanto nos han robado. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué tienes tú que hacer en las Guillerías? Jaime me ofreció el mando de todos sus hombres. Pero vas a unirte a esos desalmados. Esos desalmados dejarán de serlo muy pronto. Y yo me comprometo a conseguirlo. Sin dinero no se puede sostener esa lucha. Lo sé, pero las riquezas de nuestros enemigos servirán para organizarla. Solo vos podéis impedir que tome esa decisión. Os lo ruego. Venid con nosotros. No puedo. Desapruebo tus ideas, hijo. Pero a tu edad tal vez yo hubiese pensado igual. Solo te pido que pase lo que pase, no te dejes llevar por el odio. Te haría cruel, te conduciría a la desesperación y yo te maldeciría. Esta es mi espada. Tómala. No olvides nunca que eres un caballero. Recuérdalo, sobre todo si aún persistes en tu idea de refugiarte en las Guillerías. Gracias, padre. Nunca olvidaré estas palabras. Cuidado. Tercera, segunda. Ahora conmigo. Vamos a ver, en guardia. Sois un maestro. Cuando luches de verdad no creo que te dé resultado ese sistema. Mientras me quede esto, no tengo miedo a nadie. Eso es precisamente lo que quería explicaros. La diferencia que existe entre el puñal y la espada. Para mí la única diferencia está en cuál se maneja con más facilidad. Yo prefiero el puñal. No, Fadri, con la espada entablamos un diálogo con el adversario. Cada pregunta tiene su respuesta. Y por ella podemos advertir si nos hallamos ante un caballero. El valiente, el cobarde, se nos descubren porque sin duda la espada viene a ser como una continuación de nosotros mismos. Yo creo que para matar a alguien no hace falta hablar tanto. Es necesario que a mi lado cambiéis. Desde ahora no tiene que haber sangre. La lucha será dura, pero no olvidéis que es una herencia de nuestros antepasados y tenemos que defenderla con nobleza. Tú, Fadri, serás mi lugarteniente. Tallaferro y Ojo de Buey te ayudarán. Y tú, nuestra capitana. Bienvenida, señora. Sois para nosotros, representáis, bueno, que estamos todos muy contentos. Gracias, padre. Gracias a todos. Unidos hasta el fin. De ahora en adelante darán mucho que hablar estas montañas en todo el Principado. Las Guillerías causarán respeto a nuestros enemigos. Las Guillerías. Siempre que venís de Barcelona me habláis del mismo sitio.
¿Es que no tiene el virrey hombres bastantes para registrar ese lugar? Las guillerías están prendidas del cielo, señor. ¿Y vos creéis que yo puedo resolver con un bando este asunto? Sí. Ponerle precio a la cabeza del jefe de los narros y alguno le hará traición para lograr el precio. Está bien. Daré esa orden. Ya os prometí cortar la cabeza al jefe de esa banda. ¿Cuál es su nombre? Don Juan de Serrallonga. ¿Pertenece a la nobleza? Su título es famoso en Barcelona. Tiene valor, inteligencia y gran prestigio en todo el Principado. Mucho le ensalzáis. ¿No seréis vos uno de sus partidarios? A Serrallonga le admiran tanto sus amigos como sus enemigos. Un héroe popular, ¿no es eso? Entonces todos irán gustosos a verle morir en el cadalso. Juan. ¿Qué tienes, Juan? Hace tiempo que te encuentro pensativo, reservado. Nada, no es nada. ¿Es que no tienes confianza en mí? Sí, Juana. Tengo confianza en ti y también en tu cariño. ¿Y cómo te corresponde? En vez de una casa para nuestro matrimonio, ¿qué te he proporcionado hasta ahora? Una montaña como refugio, una gruta como cobijo y solo luchas, persecuciones. Eso es lo que te da. Estoy junto a ti y esto me compensa de lo demás. Siempre soñé con un amor noble y profundo y sé que me quieres. ¿Es acaso ese papel lo que te preocupa? Dime, ¿de quién es? No quería decírtelo, pero eres mi mujer y tienes derecho a saberlo. Es un mensaje de tu hermano. De mi hermano. ¿Y qué dice? Solo respira odio contra mí. Desde hace 6 meses me envía insultos, amenazas y me provoca constantemente. De no ser por ti ya hubiese ido. Eso es lo que se propone. Que te metas en la boca del lobo. Algún día lo conseguirá. Supongo que no vas a cometer esa locura. ¿Quién sabe? No te asustes. Lo que me preocupa no es eso, sino la forma misteriosa en que llegan hasta mí esos mensajes. Eso quiere decir que entre nosotros existe un traidor. Yo averiguaré quién es. Con permiso, capitán. En el pasadizo que comunica con el camino viejo ha habido un desprendimiento de tierras y está algo obstruido. ¿Tu puesto de guardia está en esa salida? No, capitán, está en la encrucijada, pero he creído un deber... Bueno, está bien. Coge unos hombres y que te ayuden a quitar esas tierras. De acuerdo, capitán. Un momento. Tú conoces bien todos los caminos que conducen a la gruta, ¿no es cierto? Los andaría con los ojos vendados. Bueno. Desde mañana tu puesto será en la cabaña del este. Es el sitio de observación más avanzado y de más compromiso, y necesito allá a alguien que lo conozca bien. Puedes irte. A vuestras órdenes, capitán. No te preocupes, Juan. Si algún día me decido a ir a Barcelona, te avisaré. Venga, vosotros, llevaos los caballos. Vamos. Veo que no ha habido ninguna baja, un herido. Le alcanzaron cuando nos retiramos. ¿Qué ha sido, ver? Anda, vete a curar. Vosotros seguidme. Capitán, acaban de llegar los hombres con... No lo digas.
dudas, le conozco en la manera de entrar. Tendremos que quitar también esa piedra. ¿No eres tú de la misma opinión, Tallaferro? Creo que sí, capitán, porque Claro, cuando... claro. Pero bueno, ¿qué novedades hay? Este es el botín, capitán. Alhajas y 3 talegas de oro. Es todo lo que encontramos. No está mal tratándose del avaro del Beguer de Vic. ¿Ha sufrido algún daño? Tanto como daño, tuve que retorcerle un poquito el cuello. ¿Cómo? Para que no gritase. Pero antes de irnos ya había recobrado el habla, ¿verdad, muchachos? ¿Algo más? Se ha rescatado al prisionero que nos hicieron al asaltar la diligencia, un herido leve. Está bien, ya conocéis mis órdenes. No quiero derramamientos de sangre. ¿Y el emisario? ¿Qué hay del emisario de Madrid? No llevaba nada importante y lo dejamos marchar. Lo siento. Me divierto mucho cuando en Madrid se ocupan de nosotros. Podéis retiraros. Perdón, capitán, tened un mensaje de vuestro padre. Trae. Al fin. Los jefes del partido reconocen nuestro esfuerzo. El triunfo de nuestra causa fadrí está ya muy cerca. Mi padre me espera esta tarde en una reunión. Los jefes narros estarán allí. Vamos, ojo de buey. Bien, capitán. Juan de Serrallonga, es una gran satisfacción para nosotros y para el bando que representamos reconoceros como capitán en la lucha contra los cadenes. Y como jefe de los narros os puedo asegurar que nos tenéis enteramente a vuestro lado. Gracias, caballeros. Os prometo seguir luchando al lado de mis hombres hasta conseguir el orden y la justicia en todo el Principado. No olvides mis consejos. Adiós. Adiós, señores. ¿Pero qué haces levantada a estas horas? Te fuiste sin avisarme y estaba tan inquieta. Hoy es un gran día para nosotros. He visto a mi padre. Él y los jefes aprueban mi conducta. Lo sabía. Lo he esperado tanto. Sin embargo, pienso que mi cariño te ha arrastrado una vida llena de peligros y temo que pueda llegar algún día en que me aborrezcas. No digas eso, Juan. Antes te quería tan solo y si te admiraba era por reflejo de nuestro amor. Desde ese momento sé por qué te admiro. Creo en la causa que defiendes y en la equivocación de mi hermano. Yo soy a tu lado la mujer que te adora y una más entre los tuyos. Ahora sí que estoy seguro de poder ofrecerte el triunfo y con él la calma de un hogar donde estemos unidos para siempre por un amor tranquilo y profundo. Tendremos que darnos prisa. Parece que va a llover. Ya llegamos. Aquella cabaña que se ve a lo lejos es vuestro punto de reunión. Vamos. Creí que no llegabais. La tormenta ha debido venir mojando las colas de vuestros caballos. Pasad. Tenemos fuego y vino en abundancia. No es necesario. Regresaremos a Barcelona esta misma noche. Esta cabaña es un buen punto de observación que utiliza la banda de Serrallonga. Yo llevo aquí 3 semanas de vigilancia, pero mañana vendrán a relevar. No nos importa lo que a ti te pueda pasar. Lo que me interesa es que nos entregues a tu jefe lo más pronto posible. Para deciros lo tendremos antes que aclarar otros puntos. ¿Sabéis que el conde duque ofrece 500 ducados por su cabeza? Yo te daré 1000 si me lo entregas vivo. Pongamos 1500, excelencia. Y debajo del dinero, un despacho de capitán, claro. Se opondrá el virrey. Entonces ponedme 2000 ducados en la mano, un pasaje para Italia y os regalo el empleo. De acuerdo. ¿Cuándo nos conducirás a la cueva? No tengáis prisa. Si durante 6 meses habéis buscado inútilmente, que os
Espero que no me harás traición. Me va en ello 2000 ducados de plata. ¿Y tu cabeza? Está bien, mañana a medianoche, cuando duerma plácidamente en su gruta, recibirá la sorpresa más grande de su vida. Os aguardaré con vuestros soldados junto a las ruinas de la abadía. Buenas noches, Torrellas. Comprendo vuestra decepción. No esperabais esta sorpresa, ¿verdad? Me creísteis tan ingenuo como para dejarme atrapar en mi propia casa. Habréis visto que no os he puesto ninguna dificultad para llegar hasta aquí. Pero nada temáis. La única razón para veros era mi deseo de ofreceros la paz y encontrar la forma de conseguirla. Solo puede haber paz después de tu muerte, Serrallonga. Jamás podría ser antes. Tallaferro, ¿habéis llevado a los soldados al campamento? Sí, capitán. Bien, entrégales un ducado a cada uno por haberse dignado venir a visitarlos. Está bien, capitán. Perro cobarde. Capitán. ¿Por qué crees que te di el capitán. puesto más avanzado No, y de más capitán. compromiso? Por favor. Sino para saber que eres un Capitán. traidor. No, capitán. Está bien. ¿Pero qué haces aquí? Luego me ocuparé de ti. Déjalo. Te dije que no salieras. Perdóname, Juan. Os extraña ver a vuestra hermana entre los míos. ¿No es cierto, Torrellas? Lo que nunca pude imaginar fue verla entre bandoleros. No, Carlos. Mi marido es tan noble como tú. Y le quiero. Es un asesino. Él y sus hombres pagarán sus crímenes en la horca. Basta, Torrellas. He querido brindaros la paz y nos insultáis. Carlos, reflexiona. Todo depende de ti. Eres tan miserable como él. Callad. Si continuáis, os encontraréis con mi espada. Yo no me bato con vos, y mucho menos aquí. Si yo sucumbiese, nadie os impedirá el paso. Tenéis mi palabra. Si supiese que acabando con vos terminaba también con todos los de tu casta, quizá me rebajaría a hacerlo. Pero yo no puedo aceptar la palabra de un bandido. Juan, por Dios. Si tanto interés tenéis en matarme, ¿por qué no venís a Barcelona? Fuera. Fuera de aquí. Acompañadles. ¿Dejáis partir así a Cállate. No he pedido tu opinión. Sí, capitán. Pero mi deber es advertiros lo que representa para nosotros su vida.
No es momento para dejarnos llevar de sentimentalismos. No, Fadrí. Sé lo que piensas. No es por Juana por quien lo hago. Para el triunfo de nuestra causa es necesario que vuelvas sano y salvo. Sé que te dejarías matar por mí y que eres el más leal de mis amigos. Gracias. Anda, ocúpate de ellos y que nada les ocurra. Vete. Bien. No llores, Juana. Ahora se abre entre nosotros un camino difícil y es preciso llegar. Sí, pero no puedo evitar que me entristezca pensar en la vida que termina y en la que juntos vamos a empezar. Lo comprendo. Te quiero y por eso mismo he de hallar una solución. Es preciso alejarte de estos lugares. Lo haré mañana mismo. En España o fuera de ella he de encontrar un sitio seguro donde cobijarte. Ahora descansa. Oí, nobles y plebeyos de la ciudad de Barcelona, nuestro gobernador, don Carlos de Torrellas, entregará 1000 ducados de plata al que consiga apresar, vivo o muerto, al bandolero Juan de Serrallonga. Hola, buenas noches. ¿Ya os habéis enterado del pregón del nuevo gobernador? Ah, con que tenemos nuevo gobernador. Claro. Sí, don Carlos de Torrellas. Acaba de nombrarle su majestad el conde duque de Olivares. Bien dicho tú. Más rey es el conde duque que el propio Felipe IV. Bueno, señores, bueno, dejen tranquila la política. Respeto a los reyes y sobre todo al señor Felipe IV, que Dios guarde y que gloriosamente nos gobierna. Bien por el patrón de la Santa Clara. Pero a todo esto no dices lo que contiene el pregón. El pregón está muy claro. Explica la forma de poder ganar 1000 ducados de plata. Precisamente lo que yo necesito. Pues mirad, el nuevo gobernador os lo entregará con mucho ¿Y gusto. qué hay que hacer para ganarlos? Una cosa que a Torrellas le parece muy fácil. Entregar vivo a don Juan de Serrallonga. Vaya con las cosas fáciles del señor gobernador. Entregar vivo a Juan de Serrallonga. Pero yo sé más. Si alguien se los llegara a ganar, otro se los cobraría metiéndole un poco de plomo en el cuerpo. ¿Quién? El padrí de Sau, ya que no sabéis vosotros otra cosa. ¿Qué? Que a Serrallonga le protegen los espíritus. ¡Tonterías! Sí, tonterías. Es que yo sé lo que sé. Vamos a ver, cuéntanos lo que sepas. Escuchad, ya sabéis que se ha hablado de una expedición efectuada hace unos días contra la banda de Serrallonga. Sí, Pues sí. bien, yo voy a contaros cómo sucedió. Lo sé por un soldado del tercio de don Salvio de Fontanillas. ¿Cómo os habéis atrevido a venir a Barcelona, señor? No te preocupes tú. Ahora acompaña a doña Juana a una de tus habitaciones. Yo te espero aquí. Bien, señor. Pero vas a quedarte. Sí, quiero oír lo que dices. Márchate. No tardes. No, vete. Y entonces, batiendo sus negras alas, se remontó por los aires llevando cogidos debajo de cada brazo a Serrallonga y a doña Juana. Esta es la historia y esta es la pura verdad. Va, esos son cuentos de viejas. Lo que se cuenta de él son hechos bárbaros. Pues aún así yo soy partidario de Serrallonga. Y yo. Sin embargo, es preciso confesar que hay cosas que oscurecen su fama y perjudican a él y a su partido. No ha cometido robos, pero ha permitido que lo suyo robara. Eso no es cierto. Como tampoco puede negarse que hay en ese hombre rasgos de nobleza y de valor. Es un hidalgo que sostiene con tesón una causa. Su bandera es la nuestra. Los errores que haya cometido no pueden recaer sobre él. Demasiado ha hecho si ha conseguido disciplinar a sus hombres y tener a raya los cadetes. Esta es mi opinión. Y también la mía. Vamos a ver. ¿Queréis aceptar el brindis que os propone un marino? Veamos el brindis. Brindemos por don Juan de Serrallonga, por el hombre valiente y narro de corazón y de alma. Me parece muy bien. Señor. ¿Me permitís acompañaros en este brindis? Si os permite. Gracias. Y ahora brindo a la salud de los marinos valientes. Gracias. Bebe. Bebe también. Gracias, caballero. Os agradezco el cumplido. Mi nombre es Jerónimo Trull. ¿Queréis decirme el vuestro? ¿Qué importa mi nombre? ¿Sabéis acaso a lo que os exponéis brindando por Serrallonga, a quien buscan como ladrón y asesino? Eso no me importa. Y tampoco el que yo pueda delataros al gobernador. Dejémonos de bromas, caballero. Yo ya os he dicho quién era. ¿Queréis decirme vos quién sois? ¿Por qué no? Mi nombre es Juan de Serrallonga.
No os asustéis, amigo Truco. Vosotros tampoco. El gobernador ofrece 1000 ducados por mi cabeza. Yo soy más espléndido aún y os ofrezco por anticipado esa cantidad por la cabeza de Torrellas. Tomad. Trae vino para todos. Tú, Quietos, quietos, no lo cojáis. Ese dinero es de Serrallonga. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Capitán, han apresado a vuestro padre. ¿A mi padre? ¿Quién? El Veguer de Vic, por orden del gobernador. Torrellas. Canalla. Espérame aquí, Fadrí, vuelvo enseguida. Sígueme, Gallardo. Y esto es, señor gobernador, cuanto me ha encomendado deciros el conde duque. Está bien. Decirle a su excelencia que seguiré en todo cuanto pueda la política de mi antecesor. Para restablecer la paz en el Principado es necesario capturar a Serrallonga. Desde luego, señor gobernador. Y podéis asegurarle mi nombre que lo conseguiré. Perdonad, señor, ¿me llamabais? Sí. Podéis ordenar que dispongan la carroza enseguida. Al momento, excelencia. Recordad cuanto os he dicho y no olvidéis presentar mis respetos al señor duque. Seréis servidos, señor. Gracias. Dios os guarde, señor gobernador. Os deseo un feliz viaje. Acompañad al señor emisario. Excelencia. Podéis retirar. No os preocupéis, señor gobernador. Es que, como veis, he venido a devolveros la visita. Y gracias a esta cortina, Mis visitas no entran por las ventanas como los ladrones. tengo demasiada prisa para hacerme anunciar por la puerta principal. Haré que os arrojen por el mismo sitio que entrasteis. Abreviemos. He venido para haceros firmar ahora mismo la orden de libertad de mi padre. Yo no admito imposiciones de nadie. Os aseguro que firmaréis su libertad o acabaré de una vez con un cobarde. O yo con un canalla. Traidor. Firma y ahora. Llévalo. Sí, capitán. ¿Te aprovechas? Porque no puedo matarte. ¿Lo queréis? ¡Valor para ello! Lo que quieres es que acuda tu gente al choque de nuestras espadas. Como vos. ¡Detenerle! No te muevas. Soltadle. Hubiera preferido acabar con vos, pero como veis, mis soldados tampoco duermen y se ocuparán de que vuestro mensaje llegue puntualmente a Carolina. En nombre del rey, daos presos, Serrallonga. Estoy a vuestras órdenes, capitán. Pronto. Llevadle al Torreón. Vamos.
Sí. Han detenido a Serrallonga. ¿Serrallonga preso? Sí. ¿Qué dices? Digo que Serrallonga está preso en casa del gobernador. Si eso es cierto, mataré al gobernador, mataré al virrey y a todos. Tallaferro, si a nuestro capitán le ocurre algo, prenderemos fuego a Barcelona por los 4 costados. Tut, ¿cómo dijiste que se llamaba el emisario recién llegado? Don Antonio de Fonseca. ¿Qué clase de hombre es? A mí me ha parecido un pobre hombre. ¿Cuál es su aposento? Es aquí. Está bien. Tallaferro. Silencio o sois muerto. Os suplico me dispenséis si he entrado algo bruscamente. Según me han dicho, venís de Vic para comunicar al gobernador la muerte de don Bernardo de Serrallonga. Sí, señor. ¿Sabéis que el gobernador es don Carlos de Torrellas? Sí, señor. ¿Le conocéis personalmente? Respondedme enseguida. No, señor. ¿Y él os conoce a vos? No. ¿Tenéis algún documento que os identifique? Sí, señor. Dándelo. Tallaferro. ¿Qué? Atiende al señor. Bien, excelencia. No, así no. Atiéndele bien. El señor es un caballero. Ah. Señor. Gracias. El señor gobernador os aguarda. Vamos. ¿Es el señor gobernador don Carlos de Torrellas a quien tengo el honor de dirigirme? El mismo, caballero. Soy, según me han anunciado, don Antonio de Fonseca. Sí, señor gobernador. Y este es Guillén, mi criado. Saluda al señor gobernador. Acercaos. Os estaba esperando. Me escriben de Vic que traéis un mensaje para mí. Así es. Y voy, si me dais permiso, a daros cuenta de él. Servíos tomar asiento. Gracias, señor gobernador. El cuerpo de nobles de la comarca de Vic, al que tengo el honor de pertenecer por mi linaje, me envía a entregaros las llaves del palacio de un caballero que ha muerto sin sucesión en Carón. ¿Cuál es su nombre? Don Bernardo de Serrallonga. Como ha muerto sin herederos, me han designado para que os haga entrega de las llaves. Guillén. Te estoy llamando, Guillén. ¿Eh? Ah. Esta es la de la casa. Y esta la del panteón donde con los debidos honores ha sido enterrado el ilustre difunto. Lo lamento a pesar de que en vida fue don Bernardo enemigo personal mío. Lo sé. ¿Quién lo ignora en Cataluña? También lo fue mío. ¿Vuestro? Creí que los nobles de Vic eran partidarios de don Bernardo. Todo lo contrario. Los Fonsecas como los Torrellas han sido siempre enemigos encarnizados de los narros. Así pertenecéis Al partido de los Cadells, naturalmente. Tengo con Serrallonga una deuda que saldar. El odio entonces nos hace hermanos. Sí, tenéis razón. Los dos sentimos un odio a muerte. Pues hoy, señor de Fonseca, estamos de enhorabuena. ¿No conocéis la gran nueva? No. Juan de Serrallonga está en nuestro poder. Es posible, señor gobernador. ¿Y cómo lograsteis apoderaros de él? Es largo de contar, lo importante es que lo tenemos. ¿Y dónde está? Aquí, en mi casa. ¡Qué temeridad! ¿Y si se escapa? No hay peligro, lo he encerrado en el Torreón y allí está más seguro que en la cárcel de la ciudad. No dormiría yo tranquilo si estuviera en vuestro lugar. No temáis. Y a propósito, ¿tenéis posada en Barcelona? No, he venido directamente a visitaros. En ese caso, os suplico que me honréis aceptando alojaros en mi casa. Casi no me atrevo estando aquí ese bandolero. Me ayudaréis a vigilarlo. Así podréis compartir conmigo el honor de entregarlo al virrey. Está bien, acepto. Sois el hombre más generoso que he conocido, señor gobernador. Gracias. Diría que recuerdo vuestra cara. No nos hemos visto antes. O quizás sea vuestra voz. Tal vez fuera en Vic, excelencia. En Vic. En Vic. Bueno, es igual. Cuando hayamos cumplido nuestra misión, celebraremos juntos el haberle apresado. De acuerdo. Mi mayor alegría será poder celebrar con vos un acontecimiento tan importante. Seguro que nos vamos a divertir. Sin duda alguna. Quisiera pediros un favor. Desearía devolver a Serrallonga un insulto que me infirió hace tiempo. ¿Podría verle?
Naturalmente, siendo para eso, tendré un gran placer en acompañaros. Excelencia, una dama que no quiere dar su nombre desea hablar con vos. Contestarle que no puedo recibirla. Carlos, soy yo. Os ruego que me disculpéis. Reúne un piquete de soldados y acompaña al caballero al torreo. Bien, Excelencia. Señor gobernador. ¿Qué haces tú aquí? Puedes estar contento. El gobernador de Barcelona podrá pagarse a sí mismo la recompensa ofrecida por la cabeza de mi esposo. Juana, si continúas hablando de ese modo, me veré obligada a olvidar el nombre que desgraciadamente llevas y te haré encerrar en un calabozo. ¿Lo tienes todo a punto? Sí. Vete al encuentro de los soldados y entreténles un momento. Voy a ver si tengo tiempo de prevenir a doña Juana. Guillén, advierte al oficial que tengo prisa. Al momento, señor. Porque él te brindó su amistad. ¿Y tú? Abreviemos la conversación. Tengo que ir al palacio del virrey. ¿Se trata de la sentencia de Juan? Sí. No irás. ¿Piensas impedírmelo? Ten compasión de mí. Estoy desesperada, loca. Yo no he venido a insultarte. He venido a suplicarte por el nombre de nuestra madre que salves a Juan. Carlos, hermano mío, sálvale. Es tarde ya. Debo cumplir con mi deber. No es tarde. Una palabra tuya puede salvarle. Tú no puedes arrastrarle al patíbulo para que yo me muera de desesperación y de vergüenza. Justo castigo por haberte unido a ese hombre. Le quiero con toda mi alma y es lo único que me importa. Vete. Es inútil que insistas. Cúbrete con el velo. Podrían reconocerte. Señora, Padre, callad. Pronto, esperad en la carroza. pero... No hay tiempo que perder. Vamos. Señor, os aguardo. Está bien. Capitán, acompañad al caballero. Bellaco, levántate. Y no me mires con esa cara de estúpido. ¿No me recuerdas? Soy el enviado del Veguer de Vic. Vengo a saldar viejas cuentas contigo. Acércate. Sí, ya veo que sois vos. ¿Qué sabéis de mi padre? Cobardes, canallas. ¡Quietos! ¡A ellos! Seguid a talla. ¡Ay, capitán, vamos! ¡Cuidado!
valor ha podido más que mi súplica. Gracias. Me prometiste seguirme pasase lo que pasase. Sí, Juan, sí. Han matado a mi padre. Lo he sentido con toda mi alma. Yo también. ¿Cómo podía imaginar que el odio llegara hasta ese crimen? Necesito un puñal para que mi mano llegue más cerca al corazón de mis enemigos. Quiero vengarme. Serrallonga ha sido finalmente dominado por una sed de venganza. La lucha que inició en defensa de los narros ha cedido paso en su corazón al dolor causado por la muerte de su padre. Su nombre empieza a ser tristemente célebre y los jefes de su partido le abandonan avergonzados de sus crueles acciones. Tanto mejor. Eso facilitará su captura. Serrallonga se ha convertido en un bandolero sin escrúpulos, pero sus fuerzas han sido perseguidas y diezmadas, señor conde duque de Olivares. Ese hombre, entregado a una vida de fechorías y de muerte, no se detiene en reflexiones. No os preocupéis. No tardará en comprender pronto el funesto resultado de su locura. ¿Puedo ordenar que releven la guardia, capitán? ¿Se han reunido ya los dispersos? Sí, capitán. ¿Queréis pasar revista mañana? ¿Para qué ha servido nuestro esfuerzo? Oro, joyas, sangre, esto es lo único que hemos conseguido. Capitán, ¿para qué? Ha sido por vengar a vuestro Por padre. vengarle robado y asesinado. Hemos defendido la causa. ¿Qué causa? La que haremos triunfar. La que hemos perdido para siempre. Mi padre me estará maldiciendo. ¿No lo comprendes? ¡No lo habéis comprendes! vuelto locos. ¡Fuera! Capitán, calmaos. ¡Vete! ¡Vete! Sí, capitán.
pase lo que pase, no te dejes llevar por el odio. Te haría cruel, te conduciría a la desesperación y yo te maldeciría. Aquí estoy. Solo me queda un camino. La expiación. Dadme el valor necesario para entregarme a mis enemigos. Excelencia. Toma. Ahí tienes lo prometido. Gracias, señor. ¿Dónde está el capitán? No lo sé. Responde. ¿Dónde está? Lo apresaron, pero yo no. Judas. No. Cadells de la comarca de Vic. Habéis sido convocados a esta asamblea para hacer justicia en el jefe de nuestros enemigos. Y estoy seguro de que el virrey aprobará las decisiones de este tribunal, porque nuestra política es la del conde duque. Hace muchos años que sobre el suelo del Principado, narros y cadells se toman la justicia por su mano. El bando de los narros era capitaneado por Serrallonga, un enemigo fuerte y disciplinado. El pueblo le defendía y varios nobles le apoyaban. Si el virrey ha puesto precio a su cabeza, a nosotros nos interesa entregársela para que su poderío se derrumbe. Por lo tanto, cumpliendo vuestros deseos, yo os prometo quitarle la vida con la muerte infamante que se da a los ladrones y a los asesinos. Juan de Serrallonga, el tribunal de los cadells va a juzgarte. No puedo reconocer como jueces a un tribunal de cobardes. ¡Silencio! ¡Calla! El que esconde su rostro tras una máscara ridícula para atacar a sus enemigos por la espalda no es más que un cobarde. Mide tus palabras o te No te excites, Torrellas. No has sido tú quien me ha vencido. Hay alguien por encima de nosotros y es a esa justicia a la que me entrego, no a la vuestra. Te eriges en juez y eres un reo mucho más vil que yo. Tú. Y nadie más que tú eres el responsable de todos mis crímenes. Algún día rendirás cuentas ante un juez todopoderoso. Juan de Serrallonga, pronto caerá tu cabeza bajo el hacha del verdugo y serán muchos los que irán complacidos a presenciar ese espectáculo a la plaza del Luis. Llevadle al calabozo. Allí permanecerás hasta que nosotros no hayamos dejado piedra sobre piedra en las guillerías. No es tan fácil llegar hasta allí, Torrellas. Lleváoslo. Escuchad. Los insultos que acaba de proferir ese bandido son una nueva provocación a nuestra causa. La batalla no será fácil. Necesitaré la ayuda de todos. Hoy ha caído en nuestras manos Serrallonga.
Quizá mañana terminen para siempre en el Principado las luchas entre narros y cadellos. Todo parece igual que en la fiesta anterior. Y sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido en este año? Amigo mío, admiro la entereza que demostráis al organizar la fiesta en estas circunstancias. No podía romper una tradición tan arraigada. Señor gobernador, hay noticias. ¿Qué hay, Colmenar? ¿Se ha logrado algo en el torneo? Todo ha sido inútil. Se declara inocente de los crímenes que se le imputan. Pero ¿cuándo matan a ese hombre? No paséis cuidado. La causa contiene suficientes pruebas para hacer que le corten la cabeza. Cortarle la cabeza. Esa muerte solo se reserva a los nobles. No es la que corresponde a un ladrón, a un bandolero. ¿Y quién os lo ha dicho? Nadie. Era presunción mía. Presunción ridícula y necia. ¿Y qué se sabe de esa mujer? Ella y los suyos han huido de la comarca. Me comunican que todo induce a creer que se hallan en Barcelona. Se supone que han llegado aquí disfrazados y que están fraguando una conspiración para salvar a Serrallonga. Pierden el tiempo. No debemos fiarnos demasiado. Esta noche pasada uno de mis hombres ha encontrado este puñal en la calle Chapinería. ¿Lo conocéis? Sí. Los narros usaban estos puñales para consumar sus venganzas. Creo que sería prudente hacer algún registro. El gremio de chapineros pertenece por completo a los narros. No solo lo creo prudente, sino necesario. Mañana por la noche, después del toque de queda, registraremos esa calle, casa por casa. Empezaremos por la casa de Andrés. Es el presidente del gremio. Bien. Vamos. La gente está cansada. Ánimo. Unas horas más y lograremos nuestro intento. ¿Quién podrá ser a estas horas? Es extraño. Abrid en nombre del rey. Estamos perdidos. Doña Juana. ¿Qué? Vamos, deprisa. El conteo. Dios mío. Abrid, echamos la puerta abajo. Ya va. ¿Qué ocurre? ¿Qué se le ofrece a la justicia? Venimos a registrar vuestra casa. Pasad. Vamos. Este es el almacén, Excelencia. Aquí solo trabajan ciudadanos honrados y pacíficos como yo, os lo aseguro. Si en verdad sois inocente, tranquilizaos. ¿De qué se me acusa? ¿Conocéis este puñal? No lo he visto en mi vida. Haced memoria. ¿No recordáis haberlo visto en mano de alguno de vuestros amigos? No, señor. Veamos. ¿Tiene más habitaciones esta casa? 2 en el piso superior. Registradla. ¿Quién es ese hombre? Uno de mis operarios. ¿Queréis que le despierte? Señor gobernador, no hemos visto nada sospechoso. Bien. Podéis volver a vuestro interrumpido sueño, pero os aconsejo procuréis que la justicia no se vea obligada a intervenir en vuestros negocios. Vamos. En marcha, capitán. ¿A quién diablos se le habrá ocurrido dejar caer su puñal junto a mi puerta? Fue ojo de buey. Anoche le oí quejarse de haberlo perdido. Pues ha podido costarnos la horca a todos. Abrid. Padrí, abre. Oíd. Señor,
Señor. ¿Sois el dueño de esta posada? ¿El mismo? Necesito hablar con doña Juana de Torrellas. No conozco a esa persona. Está bien. Respeto vuestros escrúpulos y os hago justicia. Solo una cosa os pido. Sí, pero yo... Decidla que es inútil que continúe excavando en la calle Chapinería. Serrallonga ya no puede salvarse. Y saludadla en nombre del encapuchado de las ruinas. Excelencia. Buenas noches, Colmenar. ¿Hay noticias? Todo parece retrasarse. No puedo soportar tanta lentitud. Decidme, ¿cuándo matan a ese hombre? El virrey se ha guardado la sentencia reservándose 3 días para firmarla. ¿Creéis, pues, que está inclinado a perdonarle la vida? Me temo que sí. Ordenad que doblen la guardia del jardín. He citado esta noche a los nobles más preponderantes para que aconsejen al virrey la muerte de Serrallonga. Ante esa presión, cederá. Está bien, Excelencia. En marcha. Un momento, señor gobernador. Es inútil. He venido para impedir que la reunión de esta noche se celebre. Olvidas que estás en mi casa, en mis manos. No, tú en las mías. Y la única manera de librar a Serrallonga es matar. Levántate. Estás ante el gobernador de Barcelona. Torrellas aquí. Torrellas ha muerto, vuestros hombres le han asesinado. Ahora soy yo el gobernador. Siempre quise evitar esa muerte. ¿Quién mandó encadenar de ese modo al preso? Fue orden del señor de Colmenar. Quitadle enseguida los grilletes. No puedo hacer otra cosa en vuestro favor. Por deber os he combatido. Por convicción creed que os disculpo. Ahora es para mí muy doloroso comunicaros que mañana se cumplirá vuestra sentencia. Moriré en la horca. No. He pedido al virrey que la cambie. Moriréis como mueren los nobles, bajo el hacha del verdugo. ¿Y mi cadáver? Será enterrado en el Panteón de Caroz. Al virrey y a vos os debo la honra de morir como un caballero. ¿Queréis estrechar mi mano? ¿Deseáis algo más de mí? No, gracias. Perdonad. ¿Qué noticias tenéis de doña Juana? Precisamente ayer hablé con ella. Tiene grandes deseos de veros. Ahora puedo hacerla llegar hasta aquí. ¿Queréis que venga? Ahora no. Me quedan pocas horas de vida. Dejad que en ellas pueda tranquilizar mi conciencia ante Dios. Cuando mañana anuncien al pueblo de Barcelona mi ejecución, la veré por última vez. Juana. Mi pobre Juana. Es preciso tener valor. ¿Recuerdas? Nos conocimos en Marsella. Aquella mañana en que paseamos por primera vez en tu carroza. Yo te dije... Te quiero. Y tú me contestaste... Te querré hasta la muerte. Hasta la muerte.
Así me has querido, Juana, y yo también a ti. Pero mi vida terminó en Caroz, cuando la voz de mi padre me llamó. Ahora enjuga esas lágrimas y esperemos encontrarnos en un mundo mejor, ya que en este hemos sido tan desgraciados. Arrodíllate, hijo. Padre, me arrepiento de todas mis culpas. Solo ruego a Dios que mi expiación sirva de freno a los desmanes que cometen los que me siguieron. Sí, hijo. Dios es misericordioso y escuchará tu ruego. Gracias. Ego te absolvo, in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, La resurrección de la carne. la vida perdurable. Y mientras en la plaza del Lluís se cumplía el triste destino de Serrallonga, doña Juana y Isabel, a quienes el dolor impedía comprender su generosa expiación, se refugiaban de nuevo en las